Imagina que estás sentado aquí conmigo y de repente empiezas a notar pequeños detalles que antes ignorabas. No son obvios, no son directos, pero están ahí, escondidos en su forma de hablar, en cómo reacciona, en lo que evita decirte. Y aquí es donde la mayoría de los hombres fallan, porque esperan una confesión, esperan una señal clara, algo que diga, sí, esto está pasando. Pero la realidad es mucho más silenciosa, mucho más sutil y mucho más psicológica. Las mujeres no revelan su pasado ni sus patrones de forma directa. No lo hacen con palabras, lo hacen con comportamientos, con incoherencias, con pequeñas grietas en su historia que, si no sabes leerlas, pasan completamente desapercibidas. Y lo más peligroso es esto. Muchos hombres sienten que algo no encaja, pero lo ignoran. Se convencen de que están exagerando, de que son inseguros, de que no es para tanto. Pero ese instinto rara vez se equivoca. Así que mientras ves este video, quiero que hagas algo diferente. Piensa en tu propia experiencia, en esa mujer que te dejó dudas, en esas cosas que no terminaban de cuadrar. Y al final, me gustaría que me digas, ¿qué fue lo que tú notaste, pero decidiste ignorar? Porque en este vídeo no te voy a hablar de suposiciones. Te voy a mostrar 5 señales ocultas que están ahí, pero que casi nadie sabe interpretar correctamente. Y una vez que las veas, ya no vas a poder dejar de notarlas. Parte 1. Su relación con el pasado es confusa o demasiado conveniente. Hay algo que debes entender desde el principio. Cuando una mujer ha tenido muchas experiencias, no siempre lo vas a notar por lo que dice, sino por cómo evita decirlo. Y aquí aparece la primera señal. Cuando le preguntas sobre su pasado, no responde de forma clara. No es que se niegue directamente, es más sutil que eso. Te da respuestas vagas, generaliza, cambia de tema rápidamente. O responde con frases como, eso ya no importa. Todos tenemos un pasado. No soy la misma persona de antes. Y sí, eso suena razonable. Pero el problema no es lo que dice, es cómo lo dice. Porque cuando alguien está en paz con su historia, no necesita esconderla ni maquillarla. No tiene que editar cada detalle para proteger una imagen. Pero cuando hay muchas experiencias acumuladas, especialmente si no quiere que las juzgues, empieza a construir una narrativa limpia, una versión de sí misma que es más aceptable, más controlada, más conveniente para la situación actual. Y aquí es donde debes prestar atención a algo clave. No es solo la falta de información, es la inconsistencia. Un día dice una cosa, otro día cambia pequeños detalles, nombres que no cuadran, tiempos que no encajan, y tú lo notas. Pero como no es una mentira obvia, lo dejas pasar. Te dices a ti mismo, seguro estoy pensando demasiado. No, lo que estás percibiendo es una falta de coherencia interna, y eso no aparece por casualidad. Aparece cuando alguien está intentando controlar la percepción que tienes de ella, porque sabe que si vieras todo el panorama completo, la verías diferente. Ahora, no se trata de juzgar a alguien por su pasado, pero sí de entender algo importante. Las personas que han vivido muchas dinámicas, muchas interacciones, muchos hombres, desarrollan una habilidad muy específica. Saben qué decir, qué omitir y cuándo hacerlo. Y si no sabes detectar esto, vas a terminar creyendo una versión que no es completa. Así que te hago una pregunta, y sé honesto contigo. ¿Alguna vez sentiste que su historia no terminaba de cuadrar, pero decidiste ignorarlo? Porque eso suele ser la primera señal que casi todos pasan por alto. Parte 2. Tiene una naturalidad excesiva con la intimidad, pero la desconecta emocionalmente. Hay algo que muchos hombres confunden y les cuesta aceptar. Creen que cuando una mujer se muestra cómoda, abierta o incluso rápida con la intimidad, es porque hay una conexión especial. Pero muchas veces no es conexión, es costumbre. Y aquí es donde aparece esta señal, que es mucho más sutil de lo que parece. No se trata de que haya intimidad,
Se trata de cómo la vive. Porque cuando una mujer está emocionalmente involucrada de verdad, hay una cierta tensión natural. Hay pausas. Hay momentos de nervios. Hay una mezcla de deseo y vulnerabilidad. Pero cuando ha repetido esa dinámica muchas veces, algo cambia. Se vuelve demasiado fluido, demasiado natural, casi automático. No hay ese proceso de descubrimiento, no hay esa construcción progresiva. Todo parece avanzar sin fricción. Y tú lo sientes. Al principio puede parecerte atractivo. Incluso te hace pensar, «¡Wow! Esto es fácil con ella». Pero después hay un vacío raro, porque aunque hubo cercanía física, no sientes que hubo una conexión real. Y aquí viene lo importante. Ella puede cambiar de intensidad muy rápido. Un momento está muy cercana y al siguiente emocionalmente distante. Como si pudiera entrar y salir sin esfuerzo. Eso no es casualidad. Eso suele ser el resultado de haber separado completamente la intimidad física de la conexión emocional. Y cuando alguien logra hacer eso, significa que ha tenido suficiente experiencia como para no involucrarse de verdad cada vez. No se apega fácilmente. No se queda en el momento. No se pierde en la conexión. Controla la situación. Y tú, si no entiendes esto, puedes caer en la trampa de pensar que hay algo profundo, cuando en realidad es solo una dinámica repetida muchas veces. Ahora te pregunto algo, y quiero que lo pienses bien. ¿Alguna vez estuviste con una mujer donde todo fue demasiado fácil, pero al final sentiste que no había nada real detrás? Porque esa sensación no aparece por casualidad. Parte 3. Maneja la atención masculina con demasiada precisión. Hay una diferencia clara, y tienes que aprender a verla. Una cosa es que una mujer reciba atención de hombres. Eso es normal. Pero otra muy distinta es cuando sabe exactamente cómo provocarla, controlarla y dosificarla. Y aquí es donde esta señal se vuelve evidente. No es solo que tenga opciones, es que sabe moverse dentro de esas opciones como si ya hubiera estado ahí muchas veces antes. Responde mensajes en momentos estratégicos. Deja conversaciones abiertas, pero nunca cerradas del todo. Da pequeñas dosis de interés, sin comprometerse realmente. Es como si entendiera perfectamente el juego. Y no, esto no es intuición. Esto es práctica. Porque cuando alguien ha interactuado con muchos hombres, aprende patrones. Aprende qué decir para mantenerte interesado. Aprende cuándo desaparecer y cuándo volver para reactivar tu atención. Y lo más interesante es esto. Rara vez la ves perder el control. No manda mensajes impulsivos. No se sobreexpone emocionalmente. No parece confundida. Siempre está un paso adelante. Y eso crea algo muy peligroso en ti. Te hace sentir que tienes que esforzarte más, que tienes que ganártela, que estás compitiendo, aunque nadie lo diga directamente. Pero aquí viene la clave. Cuando una mujer está genuinamente interesada y no está acostumbrada a este tipo de dinámica, comete errores. Se nota su interés, se le escapa la emoción. No todo es tan perfectamente calculado. En cambio, cuando todo parece medido, controlado, perfectamente dosificado, no estás viendo espontaneidad, estás viendo experiencia. Y si no eres consciente de esto, vas a caer en su ritmo. Vas a empezar a reaccionar en lugar de liderar. Ahora dime algo, y sé sincero contigo. ¿Alguna vez sentiste que estabas siendo gestionado, como si cada respuesta suya estuviera diseñada para mantenerte enganchado? Porque cuando sientes eso, no es casualidad. Parte 4. Habla de otros hombres, pero de una forma que revela más de lo que intenta ocultar. Aquí es donde muchos hombres se confunden completamente, porque creen que lo importante es si menciona a otros hombres o no, pero la verdadera señal está en cómo lo hace. Presta atención a esto. Cuando una mujer ha tenido pocas experiencias, o cuando algo realmente le importa, hablar de otros hombres suele generar incomodidad. Hay cierta reserva, cierta discreción. No entra en detalles innecesarios.
Pero cuando alguien ha pasado por múltiples dinámicas, algo cambia. Empieza a hablar de hombres con una naturalidad excesiva. Los menciona como si fueran historias casuales, como si fueran anécdotas sin peso emocional. Un chico con el que salí, alguien que conocí, un amigo que antes quería algo más. Y todo suena demasiado ligero. Pero aquí viene lo interesante. A veces, sin darse cuenta, deja escapar pequeños detalles. Comparaciones sutiles. Comentarios sobre comportamientos masculinos. Referencias que no vienen de una sola experiencia, sino de varias. Y tú lo notas, pero no sabes exactamente por qué. Sientes que habla con demasiada familiaridad sobre ciertas cosas, como si ya hubiera visto muchas versiones del mismo tipo de hombre. Y eso crea una especie de ventaja invisible, porque cuando alguien ha vivido muchas situaciones similares, aprende a categorizar. Empieza a encasillarte rápidamente, a predecir cómo vas a actuar, a tratarte como una versión más de algo que ya conoce. Y eso reduce tu impacto. Te vuelve predecible para ella. Ahora, no se trata de que no pueda tener pasado. Se trata de que su forma de hablar lo delata. No por lo que dice directamente, sino por la comodidad y la frecuencia con la que lo hace. Así que piensa en esto. ¿Alguna vez escuchaste a una mujer hablar de otros hombres y sentiste que no eras nada nuevo para ella? Como si ya hubiera estado ahí muchas veces antes. Porque cuando eso pasa, no es tu imaginación. Parte 5. Su nivel de desapego es más alto de lo normal. Esta es probablemente la señal más silenciosa, pero también la más reveladora. Porque no se trata de lo que hace, sino de lo que no sientes cuando estás con ella. Y aquí es donde muchos hombres se engañan. Confunden el desapego con madurez. Confunden la frialdad con control emocional. Confunden la distancia con independencia. Pero no es lo mismo. Cuando una mujer está realmente involucrada, aunque sea poco, hay señales inevitables. Se preocupa por cómo la percibes. Le importa tu presencia. Hay momentos donde baja la guardia. Pero cuando su nivel de desapego es alto, todo cambia. Puede desaparecer sin dar explicaciones y volver como si nada. Puede cancelar planes sin que parezca afectarle. Puede estar contigo, pero emocionalmente en otro lugar. Y lo más impactante, no parece perder nada cuando se aleja. No hay urgencia. No hay miedo a perderte. No hay esa sensación de que tú eres especial en su mundo. Y esto no siempre significa que no le gustas. Significa que no depende emocionalmente de la experiencia. Porque cuando alguien ha vivido muchas dinámicas, muchas conexiones, muchas historias, aprende algo muy específico. A no involucrarse demasiado en ninguna. A mantener una distancia interna, incluso cuando todo parece cercano por fuera. Y eso le da una ventaja enorme. Puede entrar en tu vida, vivir momentos contigo y salir sin cargar con nada. Mientras tú te quedas preguntándote qué fue lo que pasó. Ahora, detente un segundo y piensa. ¿Alguna vez sentiste que estabas con alguien que podía soltarte sin esfuerzo, como si no significara tanto para ella? Porque cuando eso ocurre, no es falta de química, es falta de apego. Y eso es algo que no todos saben detectar a tiempo. Conclusión. Ahora ya lo ves. No se trata de una sola señal, no se trata de algo obvio, se trata de un patrón, silencioso, que solo aparece cuando empiezas a prestar atención de verdad. Porque lo que acabas de entender aquí no es sobre juzgar a nadie, es sobre dejar de ignorar lo que ya estás sintiendo. Esa incomodidad leve, esas dudas que no puedes explicar, esas pequeñas incoherencias que antes pasabas por alto, no aparecen por casualidad. Y el problema es que la mayoría de los hombres las sienten, pero no actúan. Se quedan, se convencen, se adaptan, hasta que es demasiado tarde. Pero tú ya no estás en ese punto. Ahora sabes que no necesitas pruebas perfectas, ni confesiones, ni evidencias claras. Solo necesitas observar y confiar en lo que percibes.
Así que te dejo con esto. La próxima vez que estés con una mujer y algo no termine de encajar, no lo ignores. Porque lo que ignoras al principio es exactamente lo que te rompe después. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Cuál fue esa señal que viste, pero decidiste justificar? Porque muchas veces la historia empieza justo ahí.